Esto es Ciencia Mística. La Biblia es el libro que ha guiado, influenciado y dividido a millones de personas. Pero, ¿quién decidió qué libros debía contener? ¿Y qué pasó con los textos que quedaron fuera? Hoy, en Ciencia Mística, exploramos los misterios detrás de la edición de la Biblia, los libros canónicos y los apócrifos. ¿Qué es un canon bíblico? El término canon proviene del griego canón, que significa regla o medida. En contextos religiosos, se refiere al conjunto de libros considerados como sagrados e inspirados. Según Fernando de Sarabí en su obra ¿Cómo se formó la Biblia?, el canon no fue establecido de una sola vez, sino que fue producto de siglos de debate y selección, influenciado tanto por criterios teológicos como políticos. El Antiguo Testamento tiene sus raíces en la tradición judía. Fue consolidado entre los siglos 5 a.C. y 1 después de Cristo, con una posible formalización hacia el año 90 después de Cristo, en lo que se conoce como el Concilio de Jamnia. Aunque este evento no fue un concilio formal como los de los cristianos, representó un intento rabínico de definir los textos sagrados del judaísmo después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. En el caso del Nuevo Testamento, la situación fue mucho más compleja. Durante los primeros siglos del cristianismo, circulaban decenas de textos entre las comunidades cristianas, como evangelios, cartas, apocalipsis o hechos de los apóstoles. No existía una Biblia unificada. Cada comunidad tenía sus propios escritos y no todas coincidían. Por ejemplo, la iglesia de Siria usaba el Evangelio de Tomás, mientras que otras incluían libros como la Carta de Bernabé en sus liturgias. Este caos textual comenzaría a ordenarse a partir del siglo IV, y uno de los momentos más decisivos fue el Concilio de Nicea, convocado en el año 325 por el emperador Constantino, el primer emperador romano cristiano. Su objetivo era unificar doctrinalmente a una iglesia que ya era influyente, pero profundamente dividida por corrientes teológicas como el arrianismo, el gnosticismo y otras visiones consideradas heréticas. Aunque en el Concilio de Nicea no se definió oficialmente el canon bíblico, sí se establecieron criterios que influirían en su futura consolidación. El tema central del concilio fue la naturaleza de Cristo, si era de la misma sustancia que Dios Padre o una criatura creada, como sostenía Arrio. La postura de Arrio fue condenada y se redactó el Credo de Nicea, afirmando la plena divinidad de Cristo. Esta decisión teológica influenció directamente la elección de los textos en los años siguientes, privilegiando aquellos que afirmaban la divinidad de Jesús y marginando los que lo representaban como un maestro espiritual o un ser iluminado. El canon del Nuevo Testamento fue tomando forma de manera progresiva en los concilios posteriores, como el de Laodicea, Hipona y Cartago, donde finalmente se reconocieron los 27 libros del Nuevo Testamento que forman parte de la Biblia cristiana actual. Los criterios para seleccionar estos textos fueron principalmente tres. El primero, la autoría apostólica, que el texto proviniera de un apóstol o alguien cercano. Segundo, la ortodoxia doctrinal, que coincidiera con las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Y el tercero, el uso litúrgico, que fuera leído regularmente en las comunidades cristianas. Textos como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena fueron excluidos por no cumplir alguno de estos criterios o por estar vinculados a doctrinas gnósticas o visiones místicas que se alejaban del dogma oficial. Muchos de estos criterios promovían una relación directa y personal con lo divino, lo que ponía en cuestión la necesidad de una estructura jerárquica eclesiástica. Los libros que quedaron fuera del canon oficial son conocidos como apócrifos. La palabra proviene del griego apócrifos, que significa oculto o escondido. En el contexto bíblico se refiere a aquellos textos que, aunque fueron leídos y venerados por algunas comunidades cristianas primitivas, no fueron incluidos en la Biblia oficial. La clasificación de estos textos ha variado según la tradición religiosa. Por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce un grupo de libros llamados de segundo canon, como el libro de Tobit, Sabiduría,
Judith o Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros fueron incluidos en la versión Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y aceptados por los primeros cristianos. Sin embargo, los reformadores protestantes del siglo XVI los excluyeron, considerándolos no inspirados, y los colocaron bajo la etiqueta de apócrifos. En el caso del Nuevo Testamento, los libros apócrifos son aún más fascinantes. Se trata de evangelios, epístolas y apocalipsis que ofrecen visiones diferentes de la vida de Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos. Algunos de los más conocidos son el Evangelio de Tomás, que es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos de tono profundamente místico. El Evangelio de María Magdalena representa a María como discípula cercana a Jesús, transmisora de enseñanzas secretas. Y el Evangelio de Pedro, que ofrece una versión distinta de la pasión de Cristo, con elementos simbólicos y una figura resucitada que trasciende la narrativa tradicional. Estos textos no fueron simplemente ignorados, sino activamente suprimidos por ser considerados heréticos, esotéricos o políticamente inconvenientes. Muchos de ellos circularon en grupos gnósticos, una corriente espiritual que enseñaba que la salvación se alcanza por medio del conocimiento interno más que por la obediencia a dogmas externos. La exclusión de estos libros no fue solamente una cuestión teológica, fue también una decisión política. En los siglos posteriores a Jesús, el cristianismo creció en diversas formas y expresiones. Había comunidades que seguían enseñanzas más jerárquicas, otras más igualitarias. Algunas centradas en el sufrimiento redentor de Cristo, otras en la iluminación interior. Los textos apócrifos reflejan esta diversidad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no relata milagros ni la crucifixión. En lugar de eso, representa a Jesús como un maestro de sabiduría que guía al ser humano hacia el despertar del reino que ya habita dentro de sí. Uno de los dichos más emblemáticos reza: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esta enseñanza sugiere una espiritualidad interior y autónoma, sin intermediarios, algo radicalmente diferente al cristianismo institucional que empezaba a consolidarse. De forma similar, el Evangelio de María Magdalena muestra una figura femenina con autoridad espiritual, en conflicto con Pedro y otros discípulos varones. Este tipo de narrativa era incómoda para una iglesia que consolidaba una estructura patriarcal y jerárquica. Los criterios de exclusión se centraron, por tanto, en tres grandes aspectos. Desacuerdo doctrinal, cuando el contenido no coincidía con la teología oficial, especialmente en torno a la divinidad de Cristo. Orígenes dudosos, textos que no podían ser claramente atribuidos a apóstoles o figuras reconocidas. Amenaza a la autoridad eclesial, enseñanzas que empoderaban al creyente individualmente o promovían roles alternativos, como el liderazgo femenino o la espiritualidad interior. Muchos de estos textos fueron víctimas del triunfo de una visión religiosa sobre otras posibles. No eran falsos evangelios, sino evangelios no deseados por la estructura que emergía con fuerza. Cuando revisamos los textos apócrifos desde una mirada esotérica, vemos que muchos de ellos comparten una visión de la espiritualidad más libre, simbólica y profunda. A diferencia del canon, que estructura una doctrina universal, estos escritos nos hablan de experiencias personales de iluminación, de contacto con lo divino a través del conocimiento interior y la intuición. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no busca imponer creencias, sino provocar preguntas. ¿Qué es el reino? ¿Dónde está Dios? ¿Qué significa conocerse a uno mismo? Es un texto que no necesita intermediarios, sino que confía en que cada alma tiene una chispa divina capaz de guiarla. Del mismo modo, el Evangelio de María Magdalena y otros textos gnósticos proponen una imagen de lo sagrado mucho más cercana a lo femenino, a la sabiduría intuitiva o a la transformación interna. Estos textos no son únicamente documentos históricos, son también fuentes de inspiración espiritual para quienes buscan una relación con lo divino fuera de los marcos tradicionales. Como dice Aurelio de Santo Sotero en su edición crítica de los Evangelios apócrifos, estos textos son un testimonio del alma humana en busca de lo sagrado, más allá de las instituciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué perdimos cuando se excluyeron estos libros y qué podemos recuperar hoy, en este tiempo en que tantos buscamos una espiritualidad más auténtica y libre? Hoy vimos que la Biblia no es un libro cerrado ni uniforme.
es el resultado de decisiones humanas, intereses religiosos y luchas históricas. Quizá en los márgenes del canon, en los textos apócrifos, se guarden claves espirituales que resuenen con nuestra búsqueda interior, porque en ciencia mística lo que está oculto también puede ser revelado. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos.